Bueno, vamos ahora a iniciar el proyecto, este que digo que es bastante complejo, bastante más que este otro, por varias razones que vamos a ver. Voy a iniciar un proyecto basado en puntos, no puedo utilizar el proyecto automático porque de momento no tengo una definición de los tamaños correspondientes a las dianas, aunque lo podría utilizar por defecto. Pero en este no me va a convenir porque no voy a poder utilizar nuestras dianas de punto como las hemos utilizado antes. Y ya veremos ahora por qué. Bueno, voy a elegir figura de boda, frontal, ejemplo. Y voy a elegir todas las fotografías. En el ejemplo anterior había 6 fotografías. Con esas 6 fotografías capaces, o seremos capaces de restituir una nube de puntos muy adecuada al objeto. Y aquí, siendo, digamos, el planteamiento muy parecido, el tamaño del objeto es un tamaño 2 veces y media mayor, pero la forma de la textura que tiene el objeto es mucho más compleja y ya preveo yo que la cantidad de fotos tiene que ser muy superior para conseguir nubes de puntos que la restitución nos llenen completamente el objeto. Por eso aquí tenemos son 21 fotos y esas 21 fotos pues nos servirán, las necesitamos seguramente todas. Como siempre pues tengo que buscar una cámara, como el ejemplo ya lo he hecho yo anteriormente. Pues le digo esta, me vuelvo a poner el mensaje de antes, pero ahora incluso es peor porque en la nosotros hemos utilizado un objetivo de 25 milímetros y me está diciendo que está calibrada para 18. Que no es falso, que es falso también, sino porque cuando se realizó la calibración, la distancia focal original del código SIF era de 18 milímetros, pero la cámara que verdaderamente estamos eligiendo seguro que no tiene 18 milímetros. Le damos a cerrar, nos da el mensaje ese de que podemos tener malos resultados, pero ya sabemos que es mentira. Y vemos ahí las 21 fotografías que naturalmente lo primero que hacemos, como siempre, es nuestro espacio de trabajo adecuarlo. Vamos a abrir una de las fotografías. Bueno, primero las marcamos y las ponemos derechas. Ya sabemos, propiedades de la fotografía, le damos a rotación y decimos rotar 90 grados. Como todas están sacadas verticales, para aprovechar la máxima cantidad de píxeles, y vamos a sacar una que sea más o menos frontal al objeto. Esta es especialmente difícil, por no decir muy difícil, pero no solo ya por la forma, sino por el tipo de textura. Es un tipo de textura que tiene poca definición, o sea, hay poca diferencia. Si nos acercamos vemos que es como muy homogénea, porque claro, es una pieza de porcelana, no es un trozo de tierra o un trozo de arena de playa o un montoncito como viene en el tutorial de ejemplo del fotomodeler. Esta pieza es especialmente compleja. La disposición, veis que he colocado un artilugio pues bastante de andar por casa, pero muy útil, en el que he colocado dianas de 12 bits también, pero estas están por las dos caras, con el objeto de poder restituir el frontal y la parte posterior. He sacado 21 fotografías en el frontal y otras 21 en la parte posterior. Cada fotografía de estas tiene 7 megas, con lo cual aquí ya vamos a tener problemas, digamos, con la capacidad de nuestros ordenadores. Aquí sí que necesitamos la mayor potencia que podamos tener. Pero este tipo de diana nos permite poder referenciar entre un modelo y otro cuando hagamos el merge, que eso lo veremos ya después cuando veamos en el siguiente vídeo las nubes de puntos, le podemos hacer directamente, porque ya las referencias coinciden y como va a haber solamente el error será el que cometamos en el espesor de la doble hoja de papel, que bien puede ser inferior a media décima de milímetro o algo de ese tipo. He añadido también, puesto que ya sabía que va a tener problemas con la textura, que no va a poder restituir toda la textura en todos los sitios, he añadido, como veis, unas pequeñas dianas que son cuadradas
y el cuadrado es de un poco más de 2 milímetros, con lo cual son dianas muy pequeñas, ¿eh? Y el círculo central tiene unos 75 milímetros y son difíciles de colocar porque pensad en el tamaño y en el tamaño de nuestros dedos. Están pegadas con el Blu Tack, igual que hemos utilizado el Blu Tack, veis aquí, sobre estos pivotes metálicos, hechos así un poco, pues, en plan de taller, que ni tan siquiera los hemos pintado, pero funciona muy bien. Y esto sirve y lo podemos colocar en cualquier sitio. Volvemos al tema de las excavaciones arqueológicas. Esto es fácil de llevarlo a una tienda y colocar la pieza encima. Y las dianas son bien fáciles de situar. Estas las hemos plastificado para no tener problemas de mantenimiento, es decir, que el agua no las moje y se rompa. Y las hemos colocado, veis, rodeando toda la pieza, así nos permiten una mayor definición. Y después hemos añadido estas pequeñitas porque nos permitirán restituir las nubes con mayor precisión. Hemos colocado 50, unas 25 por un lado y 25 por otro. Deberíamos de haber colocado más todavía, porque donde hay dianas o puntos restituidos, la precisión es mayor y la nube de puntos, aunque la textura no sea tan buena, la podemos realizar, es decir, puede buscar la nube, ¿eh? Si podíamos haber buscado puntos, que sí los hay, si nos acercamos mucho a las figuras, pues siempre hay puntos o marcas que las podemos utilizar, igual que utilizábamos en el exterior. Pero aquí en este caso hemos optado eso, por colocar estas pequeñas dianas y probarlas, que nunca las habíamos probado. Entonces ahora el proceso consiste, pues un poco como habíamos hecho antes. Elegir cuál es la diana más pequeña, cuál es la diana mayor y decirle que busque entre todas. Y después buscaremos estas otras dianas, que estas sí las hemos colocado nosotros. Es decir, estas no son dianas ficticias, son dianas reales. Y las encontrará o no dependiendo de cómo vea en las fotografías. Y después las relacionaremos. Entonces el primer procedimiento será como antes. Tenemos que elegir, vamos a buscar en todas las fotografías, no dianas de puntos, sino dianas de 12 bits. Y vamos a ver el tamaño. Ok. Nos acercamos a una. Y vamos a elegir, bueno, pues el tamaño. Vamos a volver a elegirlo porque se nos ha perdido. Bueno, aquí mismo. El tamaño puede ser ese, no tiene por qué estar centrado en la diana, pero que tiene que ser aproximadamente 17. Y el valor por encima, pues vamos a darle que sea de 35. El doble de eso que hemos elegido. Seguramente nos curaremos en salud. Nuevos puntos los vamos a llamar dianas codificadas, como antes, DC. Y podemos añadir la capa, pues como habíamos hecho anteriormente, que le damos dianas codificadas. Ok, con lo cual las colocamos en dianas codificadas. Lo buscamos en todo, dianas de color son negras. Y ahora ya tenemos todo. Bien, todas las fotografías, 12 bits, 020, 17, 35. Y ahora empiezan los puntos. Bueno, una vez que ha acabado este primer proceso, podemos ver como antes el informe final de cálculo, en el que nos indica varias cosas, pero lo que nos interesa es que ha encontrado 46 dianas codificadas, que son las que corresponden pues a los mástiles, a las que tenemos arriba y las que tenemos en el pie de la figura. Cerramos nuestra ventana y veamos un poco cómo nos ha quedado la figura. Si se corresponde con lo que cabía esperar.